Hola, mi nombre es Fernando Dodino y en una nueva emisión de Diseño para Todis te invito a que veamos el Decorator Pattern. El ejercicio con el que vamos a ver el Decorator es el de clientes de una tarjeta de crédito. Inicialmente un cliente puede hacer dos operaciones: comprar, para lo cual se incrementa la deuda, y pagar, en el cual la deuda baja. Lo que compra el cliente son bienes o servicios y queremos agregar dos funcionalidades que son afectadas a la compra. La primera, queremos fidelizar a nuestros clientes, para lo cual queremos darle premios cuando consuman una cierta cantidad o más. ¿Sí? Por ejemplo, si compran por más de $50, les damos 15 puntos para que luego lo canjeen por premios. ¿Sí? Entonces vamos a tener un régimen de promociones. Por el momento es fijo, pero esto seguramente va a ir cambiando con el tiempo. Por otra parte, queremos ofrecer un servicio extra de compra segura, de manera que aquellas compras que excedan un determinado monto se bloqueen y eviten así inconvenientes a nuestros clientes. La primera alternativa para modelar estos agregados son incorporar dos if. El primero, antes de incrementar la deuda, donde vamos a preguntar si el cliente está adherido al SafeShop y si el monto excede el monto máximo que está definido como variable de instancia en la clase cliente, y en caso afirmativo estaremos tirando una excepción. Por otra parte, la segunda pregunta se hace una vez que se incrementó la deuda y una vez que la compra se efectuó, para acumular los puntos en caso que el cliente esté adherido a la promoción. Nuestro primer análisis nos dice, ok, la solución es simple y además dinámicamente podemos activar o inactivar las funcionalidades. Podemos adherir a la compra segura o adherir al régimen de promoción y dejar de adherir, y no tenemos que tocar demasiado más que activar o inactivar el flag. ¿Sí? Eso es una ventaja y sin dudas cuando uno tiene poco tiempo, cuando uno está apurado, es una buena alternativa en ese momento. ¿Sí? El tema es, bueno, ¿cuáles son las contras que tiene esta solución? Por un lado, sí, la clase cliente empieza a llenarse de variables booleanas, por lo tanto, el método comprar es un método poco cohesivo, empieza a hacer demasiadas cosas, ¿no? Vemos aquí que tenemos la funcionalidad de compra segura, la funcionalidad misma original que tenía el método comprar, y ahora la funcionalidad de la adhesión a la promoción. Por lo tanto, el método tiene tres responsabilidades cuando antes tenía una. Como obviamente incrementó sus funcionalidades, bajó la cohesión. Y por último, eh, podemos decir que sí, que esta solución no escala cuando empiezan a aparecer más y más condiciones comerciales. Se vuelve difícil de mantener. La segunda alternativa podría ser pensar en subclasificar. Tenemos nuestro cliente y podríamos generar dos subclases, el cliente de la promoción y el cliente del SafeShop. Sin dudas, esto podría ser ventajoso en cuanto a la cohesión, porque el if que estaba aquí en el método comprar baja, en el caso del SafeShop, de la compra segura, hacia la subclase cliente SafeShop, y lo mismo pasa con la promoción. De la misma manera, con las variables de instancia y las variables estáticas, que antes estaban todas en la clase cliente, o cliente posta como aquí lo vemos, bajarían en cada una de las subclases. El problema que tenemos aquí es que no podemos tener un cliente que, además de la compra segura, también quiera tener el régimen de promoción. Es decir, no podemos combinar las condiciones comerciales y las funcionalidades nuevas que queremos agregar, por lo cual es la opción menos deseable de todas. Esto es lo que podemos ver en el cuadro. ¿Sí? Arriba eh, vemos las ventajas, que es la mejor
forma de distribuir responsabilidades. Y por otro lado, bueno, no permite ni activar ni inactivar funcionalidades, porque una vez que yo defino que el cliente tiene la compra segura, lo ato a esa clase y no lo, digamos, es muy costoso pasar a un cliente con promoción o incluso a un cliente común, como era antes. Y obviamente tampoco podemos combinar compras seguras y promociones, por lo tanto es la solución menos deseable de las que vamos a ver. Otra solución podría consistir en modelar cada una de las condiciones comerciales como una strategy y permitir que el cliente tenga una colección de strategies de manera que pueda combinar la compra segura y la promoción. Aquí tenemos, usando la composición, la ventaja de trabajar con objetos cohesivos, donde el comportamiento de la compra segura está encapsulado en la compra segura y lo mismo pasa con la promoción. Y además logramos que el cliente mantenga eh, suficientemente chico el método comprar. Solamente debe encargarse de delegar en cada una de las condiciones comerciales el algoritmo de lo que cada condición comercial debe hacer en el caso de cada compra. Esto, como hemos hablado recién, bueno, también permite la flexibilidad, ¿no? Es decir, no solamente puedo combinar la aparición de compra segura y promoción al mismo tiempo, porque esto es una colección, sino que también, al ser una colección, es fácil agregar o eliminar condiciones comerciales. Entonces, dinámicamente yo puedo incorporar la compra segura o el régimen de promoción. ¿Cuál es el inconveniente que presenta esta solución? Bueno, respecto de la primera solución que vimos, tiene un grado adicional de indirección. Es decir, yo en la solución con if, yo únicamente necesito tener un cliente. Es decir, con un objeto me alcanza para resolver la solución. Obviamente ese objeto es poco cohesivo. Por el otro lado, a la aparición de más objetos, podemos decir que la instanciación de un cliente con sus condiciones comerciales es un poco más costosa. Es inherente a la aparición del strategy. ¿Sí? Bien, veamos ligeramente la implementación de la lista de strategies. Anteriormente teníamos en la clase cliente un método comprar que tenía muchas responsabilidades. Vamos a transportar dos de esas responsabilidades a diferentes objetos. Cada uno va a modelar una condición comercial que es nuestro strategy. Aquí vemos la primera responsabilidad, la que ocurría antes de la compra, la que bloquea aquellas compras que exceden un monto máximo. Y vemos la segunda, que ocurría después de la compra, cuando la compra supera también un monto y eso permite agregar los puntos de promoción. Tanto la promoción como el Save Shop, que son las strategies, implementan un tipo nuevo que es la condición comercial. La implementación es a partir de una interfaz porque no tenemos código común. Y esta interfaz nos sirve dentro de la clase cliente posta para armar una lista de condiciones comerciales. Y esta lista de condiciones comerciales es la que necesitamos tener en el momento de la compra. Aquí reemplazamos los dos if por un for each en el cual delegamos a cada uno de los strategies lo que debe ocurrir con cada una de las compras. El cliente ya es agnóstico de lo que ocurre con cada condición comercial. Eso es lo que nosotros ganamos. Obviamente, si agregamos más condiciones comerciales, el método comprar permanece igual. Y lo único que hace, inherentemente a lo que es propio del cliente, es incrementar su deuda. Nos podemos preguntar, ¿por qué llamamos primero las condiciones comerciales y después incrementamos el saldo? ¿No debería ser al revés? Bueno, nos movemos aquí, vamos a correr los tests a ver qué pasa.
Ops, acá tenemos varios tests con error. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, parece que el saldo no es el que corresponde. ¿Mm? ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema está en que la compra segura acaba de disparar un error, eso estuvo perfecto, pero el problema que tuvimos es que por más que disparara el error, ya incrementamos la deuda. Entonces, estos tests que estaban chequeando que la deuda permaneciera igual, por ejemplo acá, estábamos tratando de comprar por 110 y resulta que tenemos un monto máximo de 80 para compra segura. Arrancamos con un saldo de 50, esperamos un saldo de 50, pero por la compra de 110, ahora nuestro saldo quedó en 160. ¿Sí? Entonces no, no podemos ubicar la llamada a las condiciones comerciales en cualquier lugar. Debemos hacerlo antes. Y esto es porque, bueno, hasta ahora decidimos trabajar de una sola manera con la compra, con un solo algoritmo. Ahora tenemos los tests en verde. No obstante, esto es también porque elegimos este cliente que tiene la condición mixta, tiene Safe Shop, es decir, tiene la compra segura y la promoción en este orden. ¿Qué pasa si muevo el orden en el cual aparece en la lista de los strategies? El resultado debería ser el mismo, ¿no? Pues no. Lo que está pasando aquí es que yo tengo correctamente, estoy esperando un error cuando tengo un cliente mixto que está tratando de comprar por 110, cuando el máximo es 80. Pero mi problema que tengo, más allá de que el saldo sí va a quedar en 50 porque lo estamos poniendo antes de incrementar la deuda, es que también sumó los puntos. ¿Sí? Es decir, ejecutó todas las condiciones comerciales, primero sumó los puntos de la promoción y luego tira el error de la compra segura. Por lo tanto, esta solución nos obliga a respetar un determinado orden de las condiciones comerciales para que nuestra aplicación funcione de acuerdo a las reglas de negocio. Esto es un inconveniente de esta solución. Y cerramos la explicación mostrando el diagrama de objetos de esta solución, donde el cliente tiene la lista de condiciones comerciales y con todos estos objetos que participan en la compra podemos resolver los dos requerimientos. Vamos a presentar una cuarta posibilidad, una cuarta versión, que es la que da origen a este video, que es la idea de presentar el patrón decorator, que es la de envolver a nuestro cliente original. ¿De qué manera? Bien, a partir del cliente lo envolvemos con, por ejemplo, una compra segura y luego con una promoción. En capas, ¿sí? Como dice nuestro amigo Burro. Veamos el diagrama de objetos de la solución propuesta y comparémoslo con la lista de estrategias que anteriormente les presentamos. Es decir, la decoración del cliente original. Nuestro cliente original tiene un saldo. Ahora se hace hacia afuera, de afuera hacia adentro. Es decir, vamos a tener un objeto promoción, por ejemplo, que va a referenciar al cliente posta y luego otro cliente que modela la compra segura que va a referenciar al cliente anterior que tenía la promoción. Miremos de qué manera se relacionan los objetos. En la solución en gris de los strategies es el cliente el que toma la iniciativa y el que conoce a los strategies y en definitiva el que los agrega o los elimina dentro de esa colección. Aquí el cliente es agnóstico de quién lo está decorando, es decir, quién lo está envolviendo, y el cliente va a mantener la misma interfaz original
y además el cliente no va a tomar ninguna acción para agregar la funcionalidad. Esta es la parte difícil y novedosa que trae el decorator como idea. Bueno, partiendo de esta solución, que es la solución 1, la de los if, voy a tratar de implementar en un tiempo razonable los decoradores como hemos visto en nuestra solución. Lo primero que tenemos que saber es que el decorator, cada uno de los decorators, tiene que referenciar a un cliente, pero además implementa la interfaz cliente. Es decir, nuestros decoradores van a tener que implementar estos 5 métodos. Como la mayoría de los decoradores que vamos a definir, es decir, la compra segura y la promoción, solamente van a actuar en el método comprar y en el resto vamos a delegar el comportamiento en el cliente posta, lo primero que vamos a hacer es definir una clase cliente decorator que va a implementar la interfaz cliente que acabamos de ver, que tiene el comprar, el pagar vencimiento, el get saldo y el get puntos. Me lo acabo de copiar aquí. ¿Sí? Solamente me está pidiendo, esto con control 1 pueden corregirlo rápidamente. Y lo que vamos a hacer como comportamiento default es, en principio, simplemente delegar al cliente la compra. Ustedes dirán, ¿pero quién es el cliente? Bueno, el cliente tiene que ser una nueva variable de cliente decorator. ¿Sí? Porque recordemos aquí me pasé un poquito aquí que todos los decoradores tienen una referencia que yo llamo cliente. Entonces va a ser necesario que cada uno de los decoradores tenga una referencia cliente que sea de tipo cliente. De manera que yo no sepa si estoy hablando con un decorador, como aquí, o con el cliente posta, como en esta situación. El cliente posta no va a tener una referencia cliente porque no es un decorador, es el decorado final. Entonces, con esta premisa, nos vamos a ir nuevamente a Eclipse. Y con control 1 vamos a crear nuestro atributo cliente, que no es de tipo object, sino es más bien de tipo cliente. Y esta parte va a ser un poco aburrida, así que la voy a saltear y voy a crearme todos los métodos que simplemente van a delegar al cliente, que en el caso de los decoradores van a delegar sucesivamente al cliente hasta finalmente llegar al cliente posta. Es decir, recordemos nuevamente, voy a partir de aquí, voy a delegar al cliente. ¿Sí? Por ejemplo, para pagar vencimiento le voy a preguntar al decorador. Luego, el decorador, cliente compra segura, va a delegar en el cliente, que es otro decorador. Por lo tanto, va a delegar nuevamente al otro cliente y este cliente posta va a ser el que efectivamente va a contestar el mensaje. Bien, voy a crearlo y enseguida vuelvo con ustedes. Bien, aquí tengo los métodos generados: pagar vencimiento, es moroso, get saldo y get puntos. Y a propósito borré el método que recién veían, que era de comprar, para forzar a que tanto la compra segura como la promoción tengan que implementarlos. Con control 1 permitimos crear el método y me lo acabo de copiar, en realidad lo corté de la clase cliente, porque acá pueden ver, acabo de borrar el flag y el monto, que era una variable de instancia de cliente, y acá ven, entre la línea 28 y 29 ya desapareció el if que estaba en el cliente posta. Aquí tenemos entonces la pregunta que no es más necesario el flag, porque ya
si estamos en este decorador, ya sabemos que el cliente tiene compra segura. Y el monto máximo de SafeShop hay que agregarlo. Qué feo el byte. Más lindo el int. Y una cosa importante que vamos a necesitar es, bueno, de qué manera vamos a instanciar nuestros objetos decoradores. Bueno, la forma que vamos a instanciar nuestros objetos decoradores va a ser a partir de definir un constructor adecuado. Y el constructor adecuado, por ejemplo, para el caso del cliente de compra segura, es: yo necesito definir mínimamente dos cosas. ¿Cuál es el monto máximo para trabajar con compra segura? Y además el cliente. Porque un decorador que no tenga cliente es un problema para mí. No tengo forma de que la secuencia de mensajes se dispare correctamente. Entonces el constructor vacío no va a ser válido y voy a definir un constructor al cual le voy a pasar el cliente y además el monto máximo. Y lo que voy a hacer aquí es, bueno, simplemente delegar la asignación en el cliente. Ups, este cliente no es visible según los términos de extend. Hay dos formas de resolverlo. Lo voy a resolver de una manera rápida. Simplemente voy a permitir el acceso de las subclases a la superclase a partir del modificador de visibilidad protected. Y vamos a agregar además el monto máximo de SafeShop refiriéndose a la variable, al parámetro que me están pasando, monto máximo. Bueno, y allá tengo una forma de crear un decorador de compra segura. Ahora me falta definir el cliente de promoción. También va a extender de cliente decorator, por lo cual va a ser necesario que yo le defina un método comprar. Que bueno, puedo copiármelo aquí, puedo borrar este método. Y acá tengo el otro if que yo necesitaba, ¿sí? Solamente que hay dos problemillas. El primero, el monto mínimo, y el segundo, los puntos de promoción, que son constantes que antes pertenecían al cliente y ahora ya no es necesario, porque vamos a encapsular también esas variables dentro de la promoción. Con lo cual también le damos más cohesión. Y claramente al no estar en cliente no podemos sumar los puntos acumulados. Necesitamos que al cliente le podamos setear los puntos. Y aquí vemos que, qué problema, no tenemos un método y vamos a necesitar un nuevo método, sumar puntos, en la interfaz cliente. Lo cual supone un problemita, porque primero la clase cliente posta no tiene esa sumatoria. La parte buena es que es fácil de incorporar, ¿sí? Aquí tenemos puntos acumulados más los puntos, ¿sí? Vamos, por ahí fue un poquito rápido. De nuevo, agregamos la responsabilidad de sumar puntos en el cliente posta, porque ya no estamos dentro del cliente. Eso es una necesidad que surgió. Y lo que vamos a hacer aquí es definir un nuevo método sumar puntos dentro de la clase cliente decorator, que lo único que va a hacer es delegar al cliente, que no sabemos si es el decorado final o el decorator, la suma de esos puntos. Bien, para finalmente poderlo aplicar aquí, ¿no? Acá vamos a llamar a sumar puntos, pasándole la cantidad de puntos de promoción. Obviamente reemplazamos 3 líneas por bastante más objetos
objetos que son más cohesivos, sí, pero bueno, sí, la solución parece ser al menos un poco más compleja de lo que era antes, ¿no? Tenemos aquí el cliente con promoción, que es nuestro primer decorador, ¿m? Que resuelve la funcionalidad de comprar a partir de este if, ¿sí? Solamente que hay un problemita, y es que el comprar no está delegando a su vez en el cliente. Eso es un problema. Entonces, sí, nos está faltando que, por ejemplo, la compra segura delegue ahora al cliente, una vez que pasé la validación y que la validación está correcta y que no tire ninguna excepción, le voy a pedir al cliente que efectivamente realice la compra. ¿Y qué puede ser esto? Bueno, no sé. Puede ser que sea el cliente posta, en cuyo caso, si es el cliente posta, lo que va a hacer en la compra aquí es incrementar el saldo, tan solo eso. O puede ser que el cliente al cual yo estoy apuntando aquí sea un decorador, por ejemplo, el cliente de promoción, en cuyo caso, ¿m? Lo que yo debería hacer, primero que nada, es pedirle a mi cliente que efectúe la compra y luego, si la compra se realizó correctamente, pedirle que sume puntos. Sí, es un bardo, ¿no? Es un bardo, es duro la primera vez que uno quiere explicarlo y es cuando uno necesita pararse desde otros puntos de vista. En principio, cosas importantes que nos pasaron. Cuando hablamos de cohesión, creo que nunca mejor dicho, ¿no? Acá queda muy claro que lo que hace el método comprar de cliente es altamente cohesivo. Hace una sola cosa e incluso como ya no sabe eh, que lo están decorando, no tiene que tomar la responsabilidad, por lo tanto el método comprar queda chico, queda bastante chico. Y es fácil de entender. Lo que es difícil es terminar de entender estas relaciones que acabamos de armar. ¿Mm? Porque la compra segura y, y la promoción son objetos que se añaden a la funcionalidad en runtime, ¿sí? Es decir, en un momento determinado. Y la mejor forma de verlo es, bueno, veamos los test de promoción, de Safe Shop y mixto, cómo deben cambiar. Comencemos primero con el más sencillo de los decoradores, que es el cliente con promoción. Fijémonos antes cómo lo instanciábamos en la solución con if. Bueno, esta forma era bastante poco feliz, ¿no? 40 y true. ¿Mm? Ahora desapareció ese constructor, ya lo borramos, no tiene sentido y no podemos instanciar un cliente posta solamente. ¿Mm? Es decir, si queremos un cliente en promoción, que es de tipo cliente, recordemos que la ventaja que tenemos es que como los decoradores implementan la misma interfaz, yo solamente tengo que cambiar acá cuál es la clase a la cual voy a instanciar. Entonces voy a crear un cliente en promoción y recordemos que el cliente en promoción necesitaba que yo le pasara un cliente. Entonces, claro, me olvidé de construir el constructor, valga la redundancia. Entonces, lo que yo necesito es incorporar un nuevo cliente y lo que voy a hacer es simplemente asignarlo aquí. ¿Sí? Lo había hecho, pero solamente para el caso de la compra segura. Entonces, me estaba faltando el constructor para el cliente de la promoción. Ahora sí, tengo un cliente de promoción que está decorando ¿a quién? A un cliente posta. Y en el segundo caso, en el cliente de Safe Shop, fíjense que teníamos un 50-30, 50 correspondía al saldo y 30 correspondía al monto máximo de Safe Shop. Entonces, lo que necesitamos crear ahora es un cliente Safe Shop, que es el decorador, que necesita por un lado un cliente, este es nuestro cliente,
que en este caso va a ser el cliente posta, y el monto máximo de SafeShop, que es 30. Fíjense cómo cambia la instanciación. Hay mecanismos por los cuales podríamos no necesitar cambiar los tests, pero el video se me haría demasiado largo, así que en otra oportunidad les cuento sobre el builder. Entonces aquí vemos cómo de esa manera pudimos tener un cliente con promoción y un cliente con SafeShop. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero anidarlos? No hay ningún problema. Esa es una de las principales ventajas que tiene el decorator, es que yo justamente puedo incorporar un cliente con SafeShop que decora al cliente posta y con un monto máximo de 80, y ahora le vamos a agregar la promoción decorando al cliente con compra segura. E incluso podemos hacerlo al revés, si no nos place hacerlo de esta manera, podemos tranquilamente crear un cliente SafeShop que decora a un cliente de promoción que decora a su vez al cliente posta. Lo importante, bueno, es que no se nos chipotee el 80 y que quede asociado correctamente al monto máximo del cliente de compra segura. Es decir, podemos combinarlo de la manera que nosotros querramos, y la otra ventaja que tiene es que veremos después que el algoritmo está controlado por el mismo decorator. Es decir, como yo tengo la posibilidad en cada decorador de llamar antes o después de la compra, el resultado es siempre el mismo, no varía. Eso me permite que yo pueda jugar a combinarlos de la manera que yo quiera y no voy a tener problemas respecto de la compra. Bien, ahora acabamos de resolver todos los problemas de nuestro proyecto. Tranquilamente podemos ejecutar los tests. Perfecto, han dado verde. Una cosita más para ayudar a entender el orden en el que vamos a encadenar los decoradores. Fíjense que aquí tenemos nuestro cliente mixto, que tiene el decorador más externo, es el de la compra segura, luego el de promoción y luego al de cliente posta. Vamos a ver cómo funciona internamente. Vamos a debuguear este test en el cual esperamos una excepción cuando se mande al cliente a comprar por 110 cuando el monto máximo es 80. Entonces hacemos botón derecho, ustedes lamentablemente no lo están viendo, y vamos a levantar el debugger. Bien, acá se activó el debugger. Recordemos, venimos de este test que lo que pide es al mixto mandar a comprar. El mixto está definido como de tipo cliente, pero es de la clase cliente SafeShop. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer aquí es posicionarnos en qué clase. Bueno, ¿quién es this? Un SafeShop. Efectivamente, es un cliente con compra segura, es un decorador. No es el cliente posta. Acá lo que dice el cliente posta es solamente porque es el archivo, en la línea 68 del archivo, porque yo definí los decoradores junto con el cliente posta, algo que me permite extend y know-how. Pero fíjense que el cliente SafeShop tiene un cliente que apunta a un cliente con promoción. Fíjense, el ID 681 apunta al 686 y el 686 apunta al cliente final, que es el cliente posta, que tiene 0 puntos acumulados y 50 puntos, 50, bueno, euros, dólares, pesos de saldo. Entonces, lo primero que pasa acá es que antes de mandar a comprar al cliente, que sería en este caso la promoción, estamos validando que el monto no supere el SafeShop. Al toque, el monto es mayor, ¿sí? El monto de 110 es más que el 80, por lo tanto, acá salta la excepción y corta satisfactoriamente el test. Ahora, ¿qué pasa si nosotros
alteramos el orden de los decoradores. Entonces dijimos, bueno, no, que acá no usen Save Shop, primero promoción y luego Save Shop. Con lo cual, sí, la promoción acá ya no necesita este valor, sino que acá necesito un 80. Me quedó medio turleco, ¿sí? Pero ahora sí podemos volver a debuguear el test que teníamos aquí, ¿no? El que mandamos a comprar por 110. Para ver si funciona exactamente igual y por qué. Bien. Ahora me paro no en la línea 68 del cliente posta de mi archivo, sino en la 85, porque ahora el decorador externo es el cliente de promoción, que tiene adentro un cliente Save Shop, que a su vez tiene un cliente que finalmente es el cliente posta. Ahora fíjense que el cliente de promoción lo primero que hace es delegar la compra al cliente referido, que no sabe si es el decorador o el cliente posta, para luego tratar de sumar los puntos. Es decir, no va a sumar los puntos hasta tanto no hayan ejecutado la compra cada uno de los objetos decorados o bien el cliente posta. Entonces, cuando delegamos al cliente, que es nuestro cliente con Save Shop, lo que pasa acá es que se dispara nuevamente la validación. El monto es 110 y no es 80. Fíjense que el monto máximo Save Shop es 80 y acá tenemos 110 y aparece nuevamente el error y eso permite que el test pase satisfactoriamente. Vemos aquí el diagrama de clases en el cual el decorator es un patrón bastante diferente a los otros patrones del estilo strategy o state o el que si van a ver el observer o mismo el composite, porque parte de un objeto que no sabe que lo están decorando y se le agregan capas o se le agregan funcionalidades desde afuera. Una de las restricciones que tiene que cumplir el decorator es tener la misma interfaz que el objeto que está decorando. Con lo cual, eso puede ser una contra a la hora de, por ejemplo, decorar un objeto que tiene 20 métodos como interfaz. Entonces, lo que hace que el decorator sea un decorator son dos cosas. La primera es cumplir con la misma interfaz que el objeto decorado y la segunda es que conoce al objeto decorado para eventualmente delegarle el comportamiento. Lo que hace el decorator normalmente es agregar una funcionalidad además de invocar al objeto decorado. Y aquí vemos, bueno, la jerarquía de decoradores por un lado y el cliente posta por el otro. Consecuencias del decorator es si pierdo la identidad, porque fíjense que en mi test yo antes hablaba con un cliente posta y luego paso a hablar con un cliente con compra segura o un cliente con promoción o un cliente que tiene ambos. El tipo de la variable sigue siendo un cliente, pero el objeto es diferente y hay que tener cuidado cuando uno trabaja con clientes dentro de una colección. Porque si uno los busca, bueno, este cliente no es el mismo que este cliente. Segunda consecuencia, como hemos visto, puedo combinar los decoradores e intercambiar el orden de los decoradores sin ningún tipo de inconvenientes. Una contra que tiene el decorator es complejo, es complicado, no está pensado para yo tener una lista de clientes decorados y eliminar a aquellos que tienen promoción, por ejemplo. Por eso lo que normalmente se suele hacer es trabajar con los objetos que yo quiero decorar inicialmente y
agregarles la funcionalidad mediante el decorator en forma temporal. Esto lo hemos hablado, el objeto decorado no sabe que lo decoran. Esto puede ser una ventaja cuando, por ejemplo, estamos decorando una colección, un objeto de algún framework. Es decir, en general, cuando yo estoy tratando de decorar clases en las que yo no controlo, de una JDK por ejemplo, esta es una solución bastante ventajosa. Y hay que decirlo, es difícil de implementar, recién lo debagueamos, también es difícil de seguir, es difícil de mantener, es un patrón difícil de explicar. Este video va a tener una longitud mayor seguramente que los otros. Y es difícil de encontrarle sentido cuando estamos modelando objetos del dominio. Pero es un patrón que abre el juego y además, como hemos dicho antes, es un patrón muy útil cuando estamos trabajando con objetos al modelar la arquitectura o cuando estamos construyendo frameworks. Y algo importante, la interfaz debe ser pequeña, por lo menos en la mayoría de las tecnologías, porque de otra manera se va a complicar, va a ser tedioso generar una cadena de decoradores que tienen una interfaz muy grande. Es decir, cuando yo tengo 10, 20 o 30 métodos, puede ser bastante engorroso lograr tener decoradores de ese tipo de objetos. Y donde sí, bueno, lo que hemos dicho recién, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando, queremos tener, por ejemplo, listas concurrentes o listas inmutables. Es decir, cuando queremos agregar funcionalidades a Java Util List, yo no me imagino descompilando o accediendo al fuente mismo de la JDK y cambiando la clase original de ArrayList o de Linked List. Es mucho más conveniente un decorator en el cual, como la lista no sabe que la decoran y como yo puedo cambiar la JDK, puedo cambiar la versión de Java de 11 a 14 y hacer los cambios pertinentes sin que yo tenga que esperar a la siguiente versión de la JDK para copiar y pegar nuevamente todo lo que yo hice. Eso ha sido todo lo que teníamos para decir del decorator y les agradecemos que hayan escuchado este video. Nos vemos próximamente y gracias a todos.